Vamos, por ejemplo, a crearnos aquí una variable aquí dentro del describe, en el before each, n igual a 0. Y ahora vamos a coger aquí y vamos a escribir debajo del before each todas aquellos métodos del describe que eran before all, after each, after all. Vamos, y vamos a poner un console log. Esto se va a ejecutar solo una vez antes de todos los each. El before all, este de aquí, se va a ejecutar n veces antes de cada each. El after each n veces después de cada each. Y el after all una sola vez después del describe. Si nosotros ejecutamos estas pruebas, lo que hacemos es poner la declaración de la n fuera del before each, aquí en el describe, y aquí dentro, después del before each, le vamos a hacer un n++. Vale, pero esto lo vamos a ejecutar antes del console log, si no, no vamos a ver bien el resultado. Lo que estoy intentando hacer es que veamos el orden en el que se ejecutan y cuántas veces se ejecutan estos console log. Sabemos, o por la documentación, que before all se va a ejecutar una sola vez antes de todos los each. Es decir, que esto es lo primero que se va a ejecutar. Así. Luego, esto es un after each. Vamos a llamarlo así. After each. Aquí tenemos el after all. Y me dejo este de aquí, que es before each. Vale. Y este es uno de los each. Each número X. Y número tal. Vale. Y aquí each número pascual. Perfecto. Ahora sí. Grabo. Vemos aquí el resultado. A ver si es lo que yo estoy diciendo. Debe de ser. Vamos a verlo todo. Ahí tenemos. After each una vez después de cada each. Before each dos veces antes de cada each. After each dos veces después de cada each. Una vez, dos veces. Before each tres veces antes de cada each. After each tres veces después de cada each. Y after all una sola vez después de todos los each. Aquí hay un error. Ah, no, aquí. Before all una sola vez antes de todos los each. Es como decimos. Perfecto, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a crear una variable, por ejemplo, aquí, que se llame nombre. Name. Esperamos lo siguiente. Esta va a ser nuestra prueba. Vale. Necesitamos name. Debe ser Juan Luna. Así. Vale. La coma. Función de flecha. Aquí. Ahí. Ahora. Y aquí dentro vamos. Que hay un error, pequeño error. Add component. Cannot find. Did you mean add component? Sí, hermano, sí. Perdón. Grabamos. File, sí, all. Que ya está grabado, hermano. Que ya está grabado. Willy Fox. Ahora. Dice
hemos creado el test para que al crear una variable name se llame Juan Luna y nos dice que uno ha fallado de los 3. ¿Cuál? Pues este, el último test que acabamos de hacer. Entonces, ahora, después de crear el test, después de pasarlo y fallar, estamos en la fase del rojo, nos vamos a nuestro componente y nos creamos esa variable con el nombre Juan Luna. Entonces, ahora grabamos el test. Nos tiene que pasar. Vale, vamos a cambiar esto de en vez de name, vamos a poner un saludo. Buenos días, Juan Luna. Vale, y en vez de decirle que contenga Juan Luna, le vamos a decir que contenga buenos días. Si quisiéramos que fuera igual al valor que ponemos aquí, no es to contain, sino to be. Vale, eso es lo que me estaba... Buenos días. Mientras que contenga esto, en su interior, el string, va a pasar el test. Vale, lo que estaba fallando es que el add component hay que crearlo en un fixture y hay que pasar una instancia a la app y luego y esto lo estamos haciendo repetidamente en cada uno de los its y por eso podríamos hacer lo siguiente. Si nosotros cogemos ese add component y lo creamos al inicio, ¿no? En el describe o en el before each, mejor dicho, ya que lo tenemos declarado aquí, pues podemos hacer dentro del before each un app, ¿no? Hagamos así después de esto y pongamos app igual a new app component y ahora este app, en vez de utilizar esto aquí así, esto y esto ya no nos hace falta, esto y esto ya no nos hace falta, esto y esto no nos hace falta, esto y esto no nos hace falta. Si grabamos, vale. Definimos al inicio el addComponent como de tipo addComponent, lo declaramos aquí, luego creamos una instancia de addComponent en la variable declarada aquí arriba y ahora ya simplemente la utilizamos directamente en todos los sitios en vez de crearnos el fixture este. Es más simple, además reutilizamos, refactorizamos incluso los tests, ¿no? Vale, este lo voy a quitar, lo de renderizar el título. Me parece a mí que lo renderizado y lo que es la experiencia de usuario y la UI no se debe testear por el desarrollador en esta parte. Igual que también soy de la opinión de que testear bases de datos, hacer testing para bases de datos con mocks es una pérdida de tiempo, porque los mocks son como si dijéramos fingir datos que no existen o fingir acceso a la base de datos que no están accesibles. Pues eso no me va a hacer un test real sobre los datos de la base de datos. Yo prefiero hacer un test sobre una base de datos. ¿Por qué? Porque tú puedes fingir los datos en un mock. Es como si nos pusiéramos un JSON con los datos y simulo que esos datos me han llegado del servidor. Pero yo no estoy accediendo a la base de datos. No estoy accediendo a ese servidor. Y ahí puede haber muchos problemas en la comunicación, en el acceso, en la contraseña, en el puerto, en fin, infinidad de cosas.
Por tanto, yo no soy partidario de hacer pruebas de base de datos en esta parte, en el TDD. Sí es verdad que hay veces que tenemos que probar, por ejemplo, un caso de uso, que estamos registrando un usuario en la base de datos y necesitamos pues tener fingido un usuario para que no se repita. Entonces, en estos casos específicos, sí, pero porque sabemos que estamos probando otra cosa, no estamos probando la base de datos, estamos probando que el usuario no exista previamente en la base de datos y queremos saber si funciona esa funcionalidad, valga la redundancia, en la cual le estamos diciendo a Angular comprueba si existe ese usuario en la base de datos. Y si existe, me vas a impedir que yo me registre porque estamos validando el formulario. Pero son dos cosas diferentes. Vale. Entonces, después de grabar todo, resumimos para que no nos perdamos. Declaramos las variables fuera dentro del describe, pero fuera de los métodos before each, before all, after it, after all. Incluso hemos hecho una declaración en el test-based configure testing module, que esto es de Karma, el objeto que nos va a configurar el test. Una declaración de la component, que es el objeto que nosotros estamos en este test, estamos creando tests en este componente, por tanto lo necesitamos. Creamos esa instancia, hemos creado una n que va a sumar 1 en aquellas partes donde, aquí dentro del before each, para ver exactamente esto que teníamos aquí, las veces que se ejecuta cada uno de ellos y en el orden. Luego, ¿qué pruebas hemos hecho? Primero, que se haya creado la aplicación, to be truthy, expect que este componente exista. Esa es la prueba más simple que se debe de hacer y la primera. Luego, que el título sea igual, to equal a esto, que no es lo mismo to equal que lo contenga, to contain. Hemos visto que to equal tiene que ser exactamente igual y que to contain que contenga esa frase dentro de la variable. La variable buenos días Juan Luna, terminado en signo de admiración, contiene buenos días en cualquiera de sus partes. Esas son las pruebas muy simples que hemos hecho. Ahora, vamos a complicar esto un poquito porque si no vamos a estar aquí hasta Navidad. Vamos a crear una función, por ejemplo, que detecte números pares y números impares, y esa función nos tiene que, al pasarle un número impar, devolver, pues, que si es par, devolver false, ¿vale? Vamos a crear ese test para una funcionalidad concreta, que es la siguiente. La función par con el dato recibido 45 debe retornar falso, ¿vale? Y esto, si lo metemos entre comillas, mejor. La función par con el dato recibido 45 debe retornar false. Ahora, una función y aquí dentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener esa función de la misma manera que se obtienen las variables, const par igual add component.par, y le vamos a pasar por aquí el dato 45, y esto simplemente
expect par to be false, se llama el expect. Esperamos que par sea to be false, sea falso. Esto es lo que esperamos cuando pongamos par y le pasemos el parámetro 45. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo ejecutamos, que es lo suyo, ejecutar el test aquí, estamos... Esto es muy fácil. Cuando estemos ejecutando los tests, nos ponemos el sombrero rojo. Sombrero rojo, estamos ejecutando los tests. Y pensamos como un usuario. ¿Qué esperaría de la aplicación? Pues yo espero una función, un usuario avanzado que entienda de programación. Yo espero que la función par, al pasarle un número 45, me devuelva falso. Escribimos el test. Lo ejecutamos, grabamos, se ejecuta el test. Sabemos que va a fallar. ¿Por qué? Porque no tenemos esta funcionalidad. No existe en el Add Component. Vale, ha fallado el test. Vamos, que ni se ha ejecutado. Nosotros nos vamos aquí y vamos a crear esa función par recibe un parámetro, un número, y ese número return va a retornar, si es par o impar, número dividido, o sea, módulo 2 es igual a 0. Vas a retornar true y si no es igual a 0 vas a retornar false. Esto es lo que hace la función par. Número. Let número par número de tipo int. Vamos a poner aquí. Bueno, todavía vamos a poner. Pone aquí, tío. Vale. Vamos a crearnos un caso en el que el dato pasado debe ser un número entero. Y este va a ser incluso el mensaje que vamos a devolver en el caso contrario. Si pasamos otra cosa. Devolver un mensaje si pasamos otra cosa. Es decir, vamos a definir para par, le vamos a mandar en vez de un número otra cosa, un string, por ejemplo. Y nosotros esperamos que nos devuelva un mensaje, el dato pasado debe ser un número entero. Si nosotros grabamos, este test no va a pasar. Va a fallar uno, que es el último que acabamos de hacer. Y ahora nos vamos aquí al componente y hacemos lo siguiente. Vamos a preguntarnos si el número que nos pasa por aquí es un número, ¿vale? Si no es un número y, o mejor dicho, o número dividido entre 1, o sea, el resto del módulo
de 1 es distinto de 0, es decir, por ejemplo, 3,5, si lo dividimos entre 1, no da 0. ¿De acuerdo? Entonces no es un número entero. Porque tenemos aquí la dificultad de que JavaScript no es un lenguaje tipado. Entonces no tiene una función que nos determine si un número es entero, no tiene tipos. No podemos utilizar type of número igual a integer o string. Como no tiene tipos, pues esta es la fórmula para saber si un número, que debe de pasar por aquí primero, es entero o no. Y esto le vamos a retornar el mensaje ese. Y si esto pasa, entonces va a devolver lo que tenemos aquí. Esto es un o sea, así, o si no es un número entero, si no es un número o no es un número entero, devuelve este mensaje. Vamos a grabar. Ahora nos vamos aquí. Vemos si pasa los tests. Y sigue fallando. Por eso es bueno hacer los tests, porque algo está fallando. Expect part to contain, el dato pasado debe ser un número entero. Espero que esto se haya escrito tal cual en el otro lado. Copiar. Sí, es que V. A ver, si no es un número, o sea, perdón, el negar una negación es decir que sí. Por eso es bueno hacer los test. Por este tipo de cosas. Vale. Ahora sí lo pasa. Quiere decir que nuestro código está bien estructurado. Y a partir de una premisa, de un caso de uso, hemos generado un código simple y que funciona. Y este es el objetivo del TTD. Vale, hemos visto variables, hemos visto no sé qué hace aquí. Hemos visto variables, hemos visto una función. Vamos a ver. Vale, aquí dentro de la carpeta del proyecto vamos a hacer un ngg generate service y lo vamos a llamar user. Esto nos va a crear un servicio, nos va a crear dos ficheros. Uno, el ngg generate, podemos poner la G y podemos poner la S de service. Así. Nos va a crear este servicio en la carpeta service llamado user service ts, user service expect ts, que es nuestro testing. Si vamos a la carpeta service y vemos el expect, nos dice testbed, user service, let's service user service, for each testbed configure testing, testbed injects user service, I should be created. Vale, ya nos provee de un test, que es este de aquí. Pues tendremos que ponerlo, user service. User service, y él mismo te lo incluye aquí arriba. Vale, esto debería haberlo. Esto debería haberlo hecho automáticamente el CLI cuando ha creado esto de aquí. Bueno, no nos preocupa mucho. Siempre hay que comprobar que las cosas funcionan, porque a lo mejor las nuevas versiones de Angular pues ahora no lo crean y tienes que ponerle una bandera o alguna cosa. No pasa nada. Ya lo tenemos ahí, grabamos todo y vamos a nuestro user service. Nos vamos a crear también
el user service, nos vamos a crear una interfaz. Una interfaz que la vamos a llamar user y la vamos a tener en una carpeta llamada modelos. Esto el CLI no nos lo va a proveer, así que vamos a crear una carpeta llamada models y dentro de models vamos a crear el user interface ts, un archivo user.interface.ts, ¿vale? Y ahora aquí vamos a dejar esto un momentito, vamos a venirnos aquí y vamos a importar aquí también este usuario, o sea, esta interfaz para poder usarla from models user interface user declare, vale. Vamos a irnos aquí y vamos a declarar esta interfaz. Vamos a exportarla aunque no tengamos nada dentro. Export interface user. Así. Y aquí creo que hay que hacer esto. Export interface user. Grabamos. Y ahora, ¿qué usuario vamos a utilizar? Bueno, como no tengo ganas de crear una base de datos, vamos a utilizar datos reales, pero de una API. Y tenemos aquí una que es una API esta de GitHub. Poniendo simplemente https://api.github.com, ahí podemos tener con user una serie de datos. ¿Vale? Nosotros no los vamos a traer todos, simplemente vamos a copiar dos y los vamos a moquear, es decir, los vamos a simular. Pero antes, pues, lo que voy a hacer es copiar estos datos y me voy a ir aquí, los voy a poner aquí y ahora voy a coger y voy a hacer una especie de... Yo lo que quiero es definir la interfaz, no un dato, por tanto esto debe de quedar así, ¿vale? Con esto ya tenemos una interfaz de este tipo de usuario. Tiene muchas cosas aquí, bueno, no nos debe de preocupar eso. Simplemente estamos probando que somos capaces de testear un servicio, de que se puede crear ese servicio, de que puede usarse, de que nos trae datos, todas esas cosas. Y esto va a ser lo último que vamos a probar en Angular. Y para que entendáis la filosofía del testing, del test development, drive development, y no vamos a hacer test en Node.js por el momento, que sería lo mismo, solo que utilizando pues otras librerías y haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Vamos a grabar todo, vamos a cerrar esta interfaz y ahora aquí sí nos debe decir, vale, ahora no nos da ningún problema, pero no lo estamos utilizando aquí. Vale, en el SPEP vamos a utilizar, tenemos el injector, user service, let service, user service. Vale, eso está bien. Pero yo quiero el HTTP mock. El HTTP testing controller lo vamos a tener que obtener del Angular. Son módulos especiales dentro del core de Angular. Testing module y testing controller.
que vienen de Angular Common HTTP Testing. ¿Ok? Vale, esos son necesarios. Injector, tener acceso a las variables antes de cada i. En el before each vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar aquí, ya que esto no lo estamos... Aquí vamos a hacer un import, las importaciones de HTTP Client Testing Module, este de aquí. Eso por ahí. Ahora, necesito hacer lo siguiente. Tener acceso a las variables, antes de cada it. Y esto se hace con testbed. Injector igual getTestBed. GetTestBed, que este lo necesitamos importar aquí. GetTestBed. Ahí. Vale, con eso ya tenemos acceso a la variable. Ahora necesito crearme un HTTP mock, una simulación de los datos a través del injector .inject, creo que se llama. Ahí está. HTTP testing controller. HTTP, así. Y ahora, este HTTP mock, que lo tenemos aquí, de tipo este, se lo hemos inyectado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear un after each. Esto es necesario cuando creamos servicios de este tipo. Tenemos necesariamente after each, que hacer lo siguiente, sí o sí, que es verificar que no queda ningún servicio abierto que nos dé problemas. Entonces esto se hace con HTTP mock.verify. Así. Y esto es, verificamos que no haya solicitudes pendientes. ¿Vale? Y ahora service to be true, esto inject user service, esto no hace falta, el testbed inject, esto no me hace falta, creo yo. Esto ya, el primer it ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que queremos comprobar en el siguiente it? Queremos comprobar, bueno, un momento, antes de comprobar nada, vamos a ver que este servicio se ha creado. Es decir, aquí borramos esto y aquí vamos a detener el servicio y vamos a pasar nuestro servicio. No está siendo usado en ningún lado. Vale, para que se realicen esos tests tenemos que llamar al servicio
por lo menos dentro de nuestro add component. Aquí hay que llamar al servicio del user service para que se inicialice ese servicio y arranque el test correspondiente. Por tanto, voy a llamar al user service import user service. A este sí. ¿Y por qué me lo escribe otra vez? Ay. Ahí. Lo estoy llamando. Y ahora... en el constructor vamos a inyectar ese servicio. Vamos a poner aquí el constructor. Constructor private user service, dos puntos de tipo user service. Y no vamos a hacer nada más de momento. ¿Vale? Vamos a grabar y como estamos llamando a ese servicio, aunque no lo usemos, debería add component constructor user service add component spec en la línea 12 20 add component spec línea 12 new add component. Ahora eso nos va a dar problema, antes no lo había dado. Vale. Puede ser que en nuestro add component spec necesitemos inyectar como provider, ¿no? Como provider aquí, declarations, providers, user service. Y este va a haber que importarlo aquí arriba. Import. Y para eso vamos a hacer una cosa que es quitarle aquí una letra. Y ya nos lo importa él directamente. Ahora, aquí, claro, nosotros necesitamos inyectar este servicio. Para ello lo tenemos que declarar. Lo tenemos que declarar primero aquí, let user service, dos puntos de tipo user service. Lo declaramos y copiamos y lo pasamos por aquí. Ahora. Lo primero que tenemos que saber para poder realizar test es saber cómo funciona esto. Cómo funciona Karma en Angular a través de Jasmine. Claro, esto. Tenemos que inyectar ese servicio. Grabamos todo. Y ahora, a ver qué me dice ahora. Teníamos otro problema aquí. Bueno, sigue pasando 6 tests porque todavía ni lo estamos utilizando, por lo menos aquí dentro del test de la app. Es decir, aquí el add user service spec should be created. Vamos a ver la hoja esta. Ahí. Vemos que tenemos el user service 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tests. El user service que ha sido creado
está pasando también. Ahí lo tenemos. Está pasando. Ahora queremos comprobar. Quiere decirse que este test ya lo ha pasado. Ha sido creado el servicio. Vamos a proceder a utilizarlo en el App Component. Por tanto, eso pertenecería aquí. Aunque si queremos venirnos aquí y hacer alguna comprobación más, por ejemplo, debe de retornar un observable de user, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer esa prueba. Vamos a venirnos aquí y vamos a decirle que debe retornar un observable de tipo userArray. Vale. Y esto vamos a hacer. Primero vamos a obtener el servicio. El servicio que lo teníamos por aquí. Service. Aquí. Service. Service. No, service ya lo tenemos. Así que vamos a crear un mock const mock user de tipo user array, ¿vale? Y es igual, esto va a ser igual a un array donde tengamos nuestros datos simulados. Vamos a coger aquí dos. Control copy, nos vamos para acá, lo pegamos aquí dentro, los adiestramos un poquito para que estén más a la derecha. Ahí está. Ahí tenemos dos usuarios copiados desde la API de GitHub. ¿Y qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a hacer una función getAll y nos vamos a suscribir a esa función. Venimos aquí, service.getAll subscribe. Por supuesto, esta función no existe en el servicio, en el user service no existe, no tenemos nada y nos va a fallar. Nos vamos a suscribir y esta función nos va a devolver unos usuarios. Abrimos función de flecha y nosotros vamos a recibir aquí unos usuarios y le vamos a decir que lo siguiente. Vamos a esperar. Y aquí vais a ver una cosa que no habíamos hecho hasta ahora. Expect users length. Users length. Vamos a decir length. Sabemos que son dos, pero esto no tiene mucho sentido. Porque mañana pueden ser 200. Pero le vamos a decir to be greater to o greater than, a ver, to be greater than
SD. Grade dan 1. La longitud de los usuarios devueltos tiene que ser mayor de 1. Parece una tontería, pero no solo vamos a hacer eso, sino que vamos a esperar también que users colmillo corchete punto login, que es un dato que tenemos aquí, sea mogombo. Bueno, que sea definido, ¿vale? Porque los logins tienen que estar definidos y puede haber datos que no sean requeridos, pero este va a ser un dato requerido. Entonces, to be defined, ¿vale? Esto va a ser un dato. Esto no tiene mucho sentido, Solamente que quería que vierais que se puede esperar no solamente una cosa, sino varias. ¿Vale? Y aquí le vamos a decir que esto es sobre el mock user. Este de aquí. ¿Vale? Users. Podríamos también validar la URL y el método, si es post o si es get. Os dejo que investiguéis esto. También podríamos, para que quede claro, esto está simulando una solicitud HTTP hacia esa URL y obteniendo datos ficticios, porque el servidor no existe. En el caso del servicio, sí existe la API. Esto es un servicio, pero sí existe la API, o sea que si nosotros le hacemos una petición a esa URL, nos va a devolver unos datos. Pero podría ser que esta API mañana cambie su URL o que no haya una conexión a la base de datos simplemente. Entonces, tener todo eso en cuenta. Vamos a hacer una cosita más aquí. Cons request, porque vamos a hacer una request. Vamos a simular una request HTTP mock spec1 la URL que tenemos https://api.github.com users, creo que era, no, que la voy a copiar. Para no equivocarnos. Ahí. Y ese request vamos a hacer una cosa, un spec también, que va a ser request method. Estamos comprobando dos cosas, que la URL corresponde y que el método sea to be get. Y ahora le vamos a pasar
a través de un flux, que esto es como simular el mock user. A ver si entendemos lo que estamos haciendo. Vamos a ver. Lo hemos creado una constante mock user, que es un array de usuarios extraído de la API, ¿vale? Esto iría fuera del array, por supuesto. Esto iría aquí. Algo falla por aquí. Aquí falta un paréntesis. Ahora. Vale. Debe de retornar un observable de tipo usuario array. Creamos un mock user con datos extraídos de la propia API de GitHub. Vamos a llamar a un servicio llamado getTool, que me va a decir que no sirve. Aquí me lo va a decir, incluso antes de pasar la prueba. Y a ese método va a tener que devolver usuarios, y esos usuarios van a tener una longitud de 1 y van a ser el primero de ellos va a tener un parámetro llamado login y tiene que estar definido. También le podríamos decir aquí que users tiene que ser de tipo expect users tiene que ser de tipo lo que estoy intentando es decirle que esperamos que users, los usuarios que nos llegan por aquí después de pedir el getTool, user 0, el primero de ellos, tiene que ser una instancia de usuario, de user. Y user sabemos que es una interfaz. Pero aquí me está dando un error diciendo que users only refer to a type but is being used as a value here. Está utilizando como un valor aquí en vez de un tipo. Y eso no es cierto, porque esto es una interfaz, no es un valor. Entonces, verdaderamente, esto he estado mirando por ahí y no sé cómo hacerlo. Dentro de los tests de Jasmine, en JavaScript sería de esta manera, más o menos. Sí, sería comprobar si usuarios tal es instancia de user. Y igual a true. Ya está. Entonces, no lo entiendo. Así que esa comprobación la voy a dejar de lado. Que sepáis que aquí el flux mock user lo que estamos es inyectando, proporcionando valores ficticios como respuesta de nuestras peticiones que hacemos aquí en el request con esta URL y este get. Esperamos que ese método sea get. Vale. Vamos a pasar este test. Bueno, ya aquí ya nos dice que no lo pasa porque el getTool no existe. Vamos a crear ese getTool en el user service, aquí que no estamos haciendo nada, y para eso pues vamos a crearnos una ruta de API que la vamos a llamar API. Y vamos a poner pues esa ruta que nosotros ya sabemos. Ahí está. Y ahora en el constructor vamos a requerir el HTTP client private HTTP. Esto hay que hacerlo todo con minúsculas. Muyayo private HTTP
de tipo HTTP client, que como no lo tenemos, ahí nos lo importa. Y ahora le decimos que dentro mismo del constructor podemos hacerlo. Vamos a crear la función. No, dentro de... ¿Cómo vamos a crear una función dentro de un constructor? Bueno, se podría hacer, porque... Pero vamos a crear aquí nuestra función getAll de tipo observable. Esto va a retornar un observable de tipo userArray. Eso es lo que va a retornar. Y ¿qué va a hacer esta función? Pues retornar this. Vamos a hacer la petición http.get. ¿A dónde? ¿Qué es lo que va a obtener? Va a obtener userArray. ¿Y a dónde la vamos a hacer? A la siguiente URL. Abrimos comillas invertidas. $. Vamos a poner aquí nuestra variable dish.api y users. Eso va a ser. Vale, ahora grabamos. Aquí vemos si... Y me dice user. Vale, ¿por qué nos falla? Porque no tenemos ni aquí importado esta interfaz, ¿no? Vale, pues vamos a importarla. O sea que los tests también nos dan una comunicación de las cosas en las que estamos fallando. User from models user interface. Vale, grabamos. Esto es un observable que también nos va a fallar, porque los observables, recordemos, vamos a quitarle aquí y vamos a hacer así y nos va a decir observable y nosotros lo vamos a importar. Vamos a guardar aquí un orden. Primero las cosas del lenguaje y luego lo nuestro. Y ahora parece que está todo bien. Vamos a grabar y vamos a ver si pasa los tests. Ahora no hay errores de sintaxis y aquí está. Ha pasado todos los tests. Vamos a ver esos tests porque eran especiales y vamos al debe retornar un observable user tal. Y aquí pues tenemos debe retornar un observable. No nos da mucha más información. Creo que esto es todo por este vídeo. Hemos visto cómo se hacen los tests en Angular con Jasmine. Esto da para mucho, para un curso completo de 800.000 vídeos. Veremos algo de Node seguramente. Ahora lo que vamos a hacer en los siguientes vídeos será quizás adherirnos al servicio de Azure DevOps en la nube. Vemos cómo funciona. Y ahí podemos tener nuestro propio repositorio. Ahí podemos hacer unos pipelines y unos triggers para que cuando alguien suba, haya cambios en la rama develop, por ejemplo, se arranque un test, ejecute un build, haga un test y si pasa los tests, haga una copia o un pull request a otra rama. Eso lo puedes configurar como quieras. Y eso hace parte de la Continuous Integration, Continuous Deployment, el CI, CD, CD. Todo eso. Y lo vamos a hacer con Azure DevOps. Los pasos siguientes serían crear contenedores y desplegar nuestra aplicación. Primero en local,
para ver que todo funciona, simulando un entorno de producción. Y por tanto, si nosotros ejecutamos test y ejecutamos la aplicación en ese entorno, aunque sea en nuestra máquina local, sabemos que con containers estamos simulando un entorno idéntico, lo llevemos donde lo llevemos. O sea que si nos funciona en local, nos tiene que funcionar en el remoto porque va a ser el mismo container. Y cuando veamos eso, pues también veremos cómo desde Azure DevOps crear los scripts necesarios o los pipelines para que se generen esos contenedores y se ejecuten en el servidor remoto. Y así estamos cerrando todo el círculo ya de... Bueno, espero que si te ha gustado este contenido, estás aprendiendo y que le des a la campanita, al like para arriba y compartas para que puedas seguir haciendo este tipo de vídeos. Un saludo.